¿Cómo no? ¿Qué tal, Vichy? ¿Cómo va? Un gustazo, lo mismo para mí. Mi nombre es Juan Cruz Taborda Varela, soy periodista, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajo aquí en los SRT, además de otros trabajos que he tenido antes y que sigo teniendo. Mi trabajo principal actualmente es acá en los SRT, donde conduzco un programa todos los días por Canal 10 y por Radio Universidad, sale en duplex, el programa Tanta Trampa, y dentro de Tanta Trampa, que se inició en el 2020, ya vamos por el 6º año, hay un segmento que se llama El Tiempo Está Después, en donde me dedico durante 5, 7, 10 minutos del programa cada día a contar alguna vieja historia. Siempre intento que tenga que ver con Córdoba, que tenga que ver con protagonistas de Córdoba, que tenga que ver con los grandes nombres que han hecho Córdoba, sobre todo en el siglo XX, y que puedan reflejar esas historias, lo que fue Córdoba alguna vez, ¿no? Y a mí me gusta contar historias no solo por el hecho anecdótico, que es válido en sí. Me gusta contar historias porque con esas historias podemos comprender el presente de manera más cabal. Conociendo lo que pasaba en esa Córdoba, sí, podemos contrastar con esta Córdoba. Por eso es que llegué a esta historia que ahora nos está uniendo. Juan Cruz Taborda Varela, en uno de sus últimos programas, abordó un hecho que estremeció en 1964, que ocurrió en vía pública entre dos personajes muy fuertes de aquella época, nada más y nada menos que el doctor Carlos Airabedián y mi papá, el negro Víctor Brizuela. Año 1964. Canal 10, no cuando estaba acá, en el Marqués de Sobremonte, sino en el viejo Pasaje Muñoz, claro, que es donde inició Radio Universidad, que es donde se inauguró Canal 10, claro, con el programa Deporte Polémico, que tiene un nombre espectacular, Deporte Polémico, porque uno cree que esta idea de la polémica en el deporte y estos programas en donde había una discusión entre plateístas, entre conductores, es más propio del siglo XXI. No. Ya en Córdoba, en Canal 10, el canal de la universidad, estaba Deporte Polémico, que salía los lunes a la noche. Sí. Te invito a que escuchemos tu posteo, que está excelentemente bien editado, compaginado, realizado, y luego charlamos juntos algunos detalles que me parece dignos de tenerlos en cuenta. ¿Te parece? Dale. Vamos a 1964. Canal 10 y su programón Deporte Polémico. Una genialidad la idea madre, que fue convocar a los jefes de cada uno de las radios de la ciudad de Córdoba para armar la polémica futbolera en la pantalla de Canal 10. ¿Quiénes fueron los convocados? Carlos Airabedián, de Radio Municipal, Walter Víctor Walder, de Radio Universidad, de nuestra radio, Oscar Jorge Sosa, de LB3, y Víctor Brizuela, de LB2. Cuando iban saliendo, se aparece alguien entre la sombra. Ahora, si te animás, vas a repetir todo lo que dijiste de mi hermano. Airabedián seguía sorprendido y cuando quiso hablar no pudo, porque el hombre que apareció en la sombra, ¡pumba!, le clavó una piña en la nariz. Y Víctor Brizuela, que estaba atrás, dio un paso adelante. Pensaban todos, bueno, va a intermediar, va a sacar este extraño que ha aparecido para que deje de pegarle a Airabedián. ¿Qué hizo Víctor Brizuela? Le cagó una piña a Airabedián también, no en la nariz, que ya le sangraba a Airabedián, sino en el ojo. Y en ese momento, Víctor Brizuela, después de pegar una piña a Airabedián y el otro sujeto, salieron corriendo. ¿Quién era el otro sujeto? El hermano de Víctor Brizuela, que era suboficial de la Fuerza Aérea. Los dos hermanos Brizuela se habían complotado para esperarlo a Airabedián en la puerta, en la salida de Canal 10, y cagarlo a piña. Airabedián fue a hacer la denuncia y Víctor Brizuela terminó preso debido a esa pelea en Deporte Polémico aquí en Canal 10. Pero esperen, porque esto no termina acá, ¿eh? Segunda parte de la historia. La revista Así, del diario Crónica Porteña, 700.000 ejemplares semanales. Se vino a Córdoba porque todo el mundo hablaba de Deporte Polémico, el programa de Canal 10 en donde se habían cagado a piña. Lo vinieron a buscar a Airabedián para saber por qué los hermanos Brizuela le habían pegado de tal modo en la salida de Canal 10. Esta fue la respuesta de Airabedián. ¿Qué móviles?, pregunta la revista Así, tenían los hermanos Brizuela para atacarlo a usted de ese modo. Y dice Airabedián: son comerciantes que tienen una organización llamada Sucesos Deportivos, mediante la cual compran espacios en LB2. Esos espacios se los alquilan a los clubes, por lo que no les conviene dirigirse a los clubes, con críticas que los perjudiquen. Como mi único compromiso es con el público, dijo Airabedián, puedo actuar libremente y decir lo que pienso.
relato de Juan Cruz Varela Taborda Varela, con la versión del doctor Carlos Airabedián. Esto, publicado en las redes, levantó una gran polvareda. Entonces me pareció oportuno hablar, ubicarlo a Juan Cruz y decirle: ¿querés que contemos la historia completa con la versión que tengo yo y alguna gente que todavía se acuerda de ese bochornoso momento en la calle San Martín, frente al pasaje Muñoz? Y él me dijo que sí, totalmente. Año 1964. Era una Córdoba que estaba en efervescencia, y que esa efervescencia fuera increyendo, ¿no? Porque a medida que avanzó la década del 60 y que decir en los 70, esa efervescencia que se veía en materia política también estaba en materia periodística, en materia social, totalmente. Tal es así que el 69 despide la década con el cordobazo. Claro, exactamente. Nada más y nada exactamente. menos. Y el ¿Cómo sería el descontento? Incluso los propios referentes del cordobazo van caminando durante la década del 60 en su trayectoria como dirigentes sindicales y como líderes, a finalmente lograr lo que logran en el 69. Y en el 64 ahí Córdoba tenía 4 radios, LB3, LB2, Radio Municipal, que era la radio estatal de la propia municipalidad, que estaba en manos de, ahí lo tenés apuntado, Víctor Martínez, que 20 años después va a ser vicepresidente de la República Argentina, ¿no? Correcto. Y que funcionaba en el subsuelo del Palacio Municipal, donde hoy están las cajas recaudadoras. Exactamente, sí. Me supieron contar que en algún golpe de Estado, por ejemplo, quedaron todos escondidos y resguardados en ese subsuelo de la radio municipal, porque venían los milicos a llevarse puesto todo, ¿no? Aquel programa, aquel lunes de 1964, lo tenía a Víctor Brizuela, que si bien vos lo nombrás como jefe de deportes de LB2, él no tenía relación de dependencia con LB2. Era un trabajo independiente que compraba el espacio ahí y transmitía sus programas. Recordemos que las emisoras eran estatales. Claro. Entonces casi siempre esas designaciones o cargos eran políticos. Entonces mi viejo, al no conseguir que lo nombraran, él compra el espacio junto a otro grupo de soñadores para hacer las transmisiones de fútbol y la tira diaria a sucesos deportivos. Y estaba, según vos, Carlos Airabedián. Así es. Estaba Carlos Airabedián porque fue a mí el hombre que me contó la historia en cuestión, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que el señor se llamaba Carlos Garó. Así es, Carlos Garó, que era el seudónimo periodístico que utilizaba, que hasta donde entiendo Garó es Carlos en armenio, porque de algún modo también en su familia, su papá y su mamá eran armenios, sobrevivientes del genocidio, del holocausto armenio, habían llegado a Córdoba, Barrio Pueyrredón, con todo lo que eso significaba, y lo habían bautizado con un nombre castellanizado, pero en la intimidad se le decía Garó. ¿De dónde viene la bronca? Porque esa noche es como que fue la gota que rebalsó el vaso. Mi papá, radical de pura cepa, de genética, como toda mi familia paterna, esperaba que al ganar el radicalismo esas elecciones fuera nombrado en Radio Municipal. Era su anhelo y no debería seguir comprando los espacios en el LB2. Pero resulta que le nombran como jefe de deportes a Carlos Garó o a Carlos Airabedián, de extracción peronista. Que ni siquiera era radical. Airabedián ya desde la militancia en la secundaria era un militante peronista, un consagrado militante peronista. ¿En la universidad también? Sí, claro, por supuesto, formó parte de las organizaciones peronistas de la universidad, que han sido siempre minoritarias. El peronismo en la universidad siempre ha sido minoritario, y él incluso llegó a sufrir que se peleó con un comunista que lo tiró al piso, y los radicales también lo despreciaban, y él mantenía su nacionalismo peronista. Entonces volvemos a instalarnos en el contexto, en la época. Llega el gobierno de mi partido y resulta que me nombran un peronista. Ahí sangre en el ojo, de parte del joven Víctor Brizuela. 29 años, entonces, en el 64. Y comienza una pelea al aire. Si Brizuela decía A en el LB2,
en la tira deportiva de Municipal, Carlos Ayravedian decía B. Es buenísimo esto porque por ahí nos creemos el verso de que la polémica en los medios empezó con Mauro Vial en los 90. No, estamos hablando de década del 60 y estamos hablando de Córdoba, ¿no? Claro. Y ya había periodistas que se contestaban de una radio a la otra. Una pelea al aire, yo te diría, diaria. Y me lo recuerdo tal porque mi viejo solía llegar muy ofuscado a mi casa y mi mamá, que tiene mucho que ver en que haya existido un Víctor Brizuela, porque ella lo bancó afectiva y efectivamente. Ella tenía su sueldito, Brizuela no. Le decía, pero déjale pelear, déjale, lo que diga ese hombre, que a vos no te moleste. Y de algún modo la polémica le servía a los dos también, digo, porque la polémica en los medios siempre ha estado presente y el disenso de ideas también es necesario, ¿no? Bueno. Entonces, en términos de rating, de audiencia, ¿vos tenés recuerdos de que ese ida y vuelta también hubiera contribuido a la popularidad de los dos? Yo te lo puedo decir desde el punto de vista comercial, no. Ah, ¿no? No. Mi viejo tenía que vender espacios publicitarios para pagar lo que él alquilaba en el B2. No sé en rating, pero comercialmente a mi viejo no le servía y le molestaba. Claro. Fíjate que los domingos jugaban los equipos de Córdoba, porque no estamos hablando de torneos nacionales, y mi viejo criticaba a Belgrano. Ayravedian decía que Belgrano había jugado bien y que había tenido mala suerte. Y viceversa, ¿me entendés? El otro le contestaba al otro día. Hasta que llega este momento crucial, el programa Deporte Polémico, donde mi viejo se siente muy agraviado. En una agarrada face to face, ante las cámaras de Canal 10, Ayravedian se despacha diciendo: usted y su equipo son unos mercenarios. Compran los espacios deportivos en LB2 y se los ofrecen a los dirigentes de los clubes, como queriendo decir que vendían su opinión. No te voy a criticar si pones publicidad en nuestro programa. Entonces, realmente mi papá se sintió muy ofendido, tremendamente ofendido. No había palabras para rebatir semejante ofensa. El otro era director de deporte de Radio Municipal, estudiante de abogacía, y un hombre recto, don Carlos Ayravedian. Entonces termina el programa, mi viejo sale, pasa por los pescaditos y agarra como para la Plaza San Martín, donde lo esperaba su hermano Mario Hipólito Brizuela. En la escalera viene Ángel, Horacio, Mario, quien, entre otras cosas, es quien lo lleva a mi viejo al micrófono, porque Mario Hipólito era el speakerman en los bailes del Club de Vista. Y mi viejo más chiquito lo acompañaba, en algún momento le dio el micrófono y allí conoce mi papá el amor por ese elemento y por el público. Se encuentra con Mario, que había estado mirando el programa, y le dice: ¿usted va a permitir semejante ofensa? Era el miligramo que le faltaba a mi papá. Entonces se regresan ambos. En la historia que vos, Juan Cruz, desarrollas, hablas de otro hermano de mi papá, Ángel, que en ese momento estaba creando un gran éxito en LB3, que se llamaba Ventana al Hogar, con la señora Norma Landi, que era suboficial de la aeronáutica, como bien decís en tu descripción. Pero no es el hermano que participa. No es el hermano con el que mi papá se vuelve súper vinculado a la salida de la galería del Pasaje de Muñoz. Te quiero contar además, a vos y a la audiencia, que mi tío Mario Hipólito era guardia del servicio penitenciario. Trabajaba en cárcel de causados y estaba armado. Por lo cual se mantiene a una prudente distancia y mi papá lo toma por detrás
a Carlos Ayravedian, que dobla como quien va para la avenida Colón, le toca el hombro. Cuando se da vuelta Carlos, mi papá le pega una trompada con el puño mal cerrado o medio abierto, de tal forma que él pega con la base del dedo pulgar derecho a la altura del pómulo de Ayravedian, que cae al piso. Sorprendido por este ataque artero e inesperado, mi papá y mi tío lo reputean, y mi tío, policía, dice: Víctor, vámonos, rajemos de acá. Claro. Y queda el doctor Ayravedian en el piso. Esta versión a mí me la contó mi papá, mi tío Mario, el doctor Marcelo Saavedra, que trabajaba entonces en Radio Municipal, y en estos días, después de tu publicación, el querido Luis Berezovsky. También, ¿lo tenía presente esta historia? Absolutamente. Que son historias que han quedado muy relegadas y Claro. que viven y perviven en la memoria de algunos pocos, ¿no? Correcto. Como vos bien relatás, en medio de la oscuridad, no era la peatonal que es hoy. ¿Y a dónde se van mi papá con mi tío? Al sanatorio Sobremonte. A curar la mano. Yo le dije: papá, lo hubieran llevado también a Ayravedian. En el sanatorio Sobremonte le practican unas radiografías y en efecto tenía una fractura de uno de los huesos del carpo. De ahí a mi casa, llega tarde mi papá, mi mamá lo ve llegar con una especie de yeso en la mano, le pregunta qué pasó, mi papá le cuenta, yo tenía 5 años. ¿Vos te acordás de ese momento? Me acuerdo de mi papá enyesado. Ajá. Pero no me acuerdo del diálogo en ese momento, pero te apuesto que mi mamá lo debe haber cagado a pedo. Y a mi tío Mario también, porque era el mayor, porque era de las fuerzas de seguridad y porque no debían haber permitido eso. Como a los 3-4 días, una comisión de la policía del seccional primera vino con una citación para que mi papá se presentara ahí en la calle Corrientes, y mi papá fue, no quedó detenido, y al tiempo, te diría que 2-3 años después, en un evento, fiesta de LB3, fiesta de LB2, fiesta de fin de año de algo, se encuentran y se pidieron disculpas mutuamente. Lo que me gustaba aclarar para tus seguidores y para los nuestros y para toda la gente, que el hermano es Mario Hipólito, del servicio penitenciario. Yo la historia la cuento a partir del relato del propio Ayravedian. Claro. García Márquez dice que la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos, y es el recuerdo que tiene Ayravedian después de 60 años, 50 ¿Seguro? años, y cómo uno reconstruye para sí mismo aquellos episodios en donde o fue observador y en este caso él fue protagonista. ¿Seguro? Y él lo reconstruyó en donde también queda como una víctima, por supuesto, como un gran abogado penalista, es un gran actor y por supuesto va de algún modo a crear eso. Y cierra pensando en los grandes nombres, ¿no?, que aparecen en esta Córdoba de los 60. Víctor Brizuela siendo un pibe y se iba a convertir después en el periodista deportivo número 1 de la historia de Córdoba. Ayravedian siendo un pibe y se iba a convertir en el penalista número 1 de Córdoba. ¿Sabes cómo terminó la historia entre Víctor Brizuela y Carlos Ayravedian? Y te estoy hablando de los 2000. ¿Cómo fue eso? Tuvimos una desgracia en la familia, un hecho delictivo, un primo hermano que cayó por su delito detenido, y mi viejo comenzó a buscar quien lo defienda. Y era de tal característica el hecho delictivo que los abogados o pedían una fortuna o le decían: Brizuela, mire, la verdad, no quiero desprestigiarme defendiendo esta causa que es indefendible. Un día, en medio de la búsqueda de mi papá para defender a un hijo de su hermano más chico, o el timbre en Radio Sucesos, salgo a abrir, media mañana, un hombre
tremendamente vestido de saco y corbata como los abogados, ¿viste? Carlos Airabedian. Buenos días, quiero hablar con el señor Víctor Brizuela. Abro la puerta y mi papá se puso de pie, miró como, obviamente reconoció quién era, se dieron la mano muy protocolarmente. Yo decidí quedarme porque además de hijo era una especie de socio de mi papá. Sabía de esta historia que vos has puesto en el tapete. Vengo a ofrecerme como defensor de tu sobrino. ¿Vos sabés que nos conmovió? Nos conmovió muchísimo. Y luego de hablar así cosas miscelánicas, le dijo, y si me permitís, quiero decirte que no voy a cobrar honorarios. Lo que sean costos de justicia sí, pero honorarios no. Es una historia terrible, ¿no? Cómo empieza todo y cómo concluye. Yo siempre pienso que si en Córdoba tuviéramos una producción audiovisual, por ejemplo, esta historia que estás contando, que estamos reconstruyendo sí, y que cierra con esto que estás contando, sí, ya es una serie de Netflix esta, ¿no? Y vos sabés que lo defendió con mucho éxito. Era un hecho por el que podía caer duramente en años una condena y afortunadamente pudo volver a trabajar, a cuidar a sus hijos, digamos los nietos del hermano de mi papá, que era lo que a mi papá realmente le interesaba, su hermano. Pero un caballero, ¿viste? No es muy común que los abogados procedan así. No, en absoluto. Te tiene que unir algo en la vida para que vos digas, che, vengo a cerrar completamente nuestra historia. Es increíble, ¿no? Lo grandioso de los dos. Estás mencionando a Airabedian, que se ofrece gratuitamente, y la actitud de tu padre de tomar la decisión de, aún con el perjuicio que había generado en la familia, correcto, de conseguirle a alguien que lo defendiera, porque es un derecho constitucional, ¿no? Sí. Aún cuando hubiera cometido un delito. Juan Cruz, no sabés el gustazo que me ha dado y conocer tu trabajo. Tengo muchas historias que te voy a tirar la puntita para que vos puedas contar, y desde ya invitado a Radio Sucesos para cuando quieras. El gusto ha sido mío, nos hemos encontrado acá y nos hemos conocido a partir de una historia, insisto, que apareció en las redes sociales y que terminó siendo mucho más que una historia, puede ser una gran película, ¿no? ¿Qué es lo que Córdoba necesita? Que nos contemos mucho más historias de esto, che, un gustazo grande.